profusamente cómo el Acuerdo de Escazú contribuye a la implementación efectiva de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, y decir que de alguna manera el Acuerdo de Escazú se integra en este nuevo paradigma del desarrollo, en el cual se vislumbran 3 consensos con muchísima claridad. El primero es que el bienestar humano está intrínsecamente vinculado con la calidad ambiental y la paz, la interdependencia de los derechos humanos y el medio ambiente, y que la participación del público y su acceso a la información y al conocimiento son esenciales para elaborar y aplicar políticas efectivas, así como para asegurar la colaboración activa de todas las personas para la puesta en práctica de estas políticas. En la lámina que tienen en pantalla pueden ver la dirección de la página web del acuerdo. Los invito a registrarse en el mecanismo público regional. Si siguen la flecha roja en la pantalla van a poder ver cómo ingresar. Y también los invito a conocer el Observatorio del Principio 10 de América Latina y el Caribe, que desde la CEPAL hemos desarrollado para poner a disposición pública las leyes de acceso a la información pública, las leyes ambientales, jurisprudencia relevante, tratados, destacando aquellas disposiciones, ¿verdad?, relacionadas con los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia, de modo de favorecer desde ya el intercambio de experiencias y ir apoyando a los países en sus procesos nacionales de cara a la ratificación. Muchísimas gracias y con eso estaría finalizando. Muchas gracias, Valeria, por ese completísimo informe respecto del acuerdo. La verdad es que yo, a pesar de que hemos estado estudiando bastante el acuerdo, particularmente ahora a la luz de su ratificación, creo que en general para quienes estamos desde la sociedad civil trabajando en estos temas, es súper interesante un espacio como este para profundizar en los alcances del acuerdo. A mí me parecen sorprendentemente atingente todo lo que se ha señalado respecto de las necesidades de quienes trabajamos desde la sociedad civil. Vivimos y experimentamos enormes barreras precisamente en estos ámbitos que aborda el acuerdo, y por eso es que nos interesaba tanto poder generar este espacio. La posibilidad de acceder a la información, la necesidad de justicia en torno a estas materias, la defensa de los derechos humanos, o la defensa de los defensores de los derechos ambientales, digamos, particularmente en nuestra región, y tantos otros elementos que tú mencionas que creo que para muchos de nosotros eran desconocidos, digamos, que no sabíamos que realmente el acuerdo los abordaba. La idea de la equidad intergeneracional, la necesidad de que las personas que están en riesgo reciban asistencia, que es una cuestión que de distintas maneras, desde la precariedad de las organizaciones que trabajamos en estos temas, intentamos hacerlo. Muchas veces muchos de nuestros compañeros de trabajo están sufriendo estas amenazas y desde, como digo, desde un ámbito muy precario se intenta generar espacios de protección y bueno, contar con esta idea, esta visión de que esto puede convertirse en una materia vinculante en el marco de un acuerdo de toda la región integrado, realmente otorga mucha esperanza. Así que es muy agradecido de la presentación, y creo que, bueno, es súper complementario contar con Andrés, porque él precisamente nos puede otorgar más profundidad respecto de estas materias que a mí en lo personal me llaman mucho la atención a partir de la presentación que has hecho tú, que es más desde lo institucional, ¿no? Así que, sin decir mucho más, dejo a Andrés con nosotros. Y Andrés, nuevamente, en la introducción, si quieres tú mismo compartir tu pantalla para compartir la presentación. Sí, cómo no, allí estoy, un segundito. Bien, aquí estamos. No, este no es, discúlpeme. Aquí vamos, ahí está.
No sé si se puede ver en pleno. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Gaia y a Magdalena. Gracias, Valeria, por tu amplísima y espectacular descripción del acuerdo. Ha sido claramente uno de los artífices de ese acuerdo, junto con esa División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, que trabajan desde el Río +20 en el tema. En mi caso, me ha tocado participar como miembro de la sociedad civil. Este acuerdo, y voy a intentar hacer mi exposición en muy breve tiempo para poder cumplir, espero hacerlo en 5 o 7 minutos, no más que eso. Plantear 2 o 3 cuestiones que plantearon en el inicio ustedes mismos, que han sido, bueno, cuál fue la participación de la sociedad civil, qué le ha atribuido la sociedad civil a este proceso y cómo podemos seguir impulsándolo. En primer lugar, decir que este es un acuerdo abierto que registra como antecedente, por supuesto, el convenio de Aarhus, de la Comunidad de Europa, y que, por supuesto, se negoció entre países, pero con la participación activa del público. Esto quiere decir, el público integró parte de ese comité de negociación y se integró a la mesa. En particular, y en términos concretos, se logró que 2 representantes del público, en este caso 2 mujeres, una perteneciente al Caribe y otra a América del Sur, pudieran representar a la sociedad civil, que fue electa por un método participativo, en algún momento podremos comentar después, y ellos tenían la posibilidad de tener propuestas específicas con voz dentro de la discusión y la posibilidad de que los países tomaran las propuestas como propios. Entonces, quisiera avanzar haciendo un poquitito de contexto, diciendo por qué es importante el Acuerdo de Escazú, por las dificultades que aún persisten en América Latina. Sigue enfrentando desafíos respecto de la implementación de los derechos, que requieren una acción muy concreta de las naciones. Eso en cuanto a la legislación, es decir, la legislación de los países de América Latina no es toda igual, algunos países tienen legislación desarrollada, otros no las tienen, y ahí persisten cuestiones. Y a algunos países les falta la legislación, en otros países lo que falta es la implementación, y nosotros creemos que un acuerdo de estas características, que además tiene la idea de que es un acuerdo vinculante, sin reservas, en la medida que se incorpore a las legislaciones de cada uno de los países, va a hacer crecer en legislación a aquellos que no los tienen y va a ayudar a la implementación de aquellos que hoy tienen gran déficit en ese sentido, particularmente en los temas de información, mucho más en participación pública. Todos sabemos las dificultades que existen para poder participar adecuadamente en procesos de evaluación ambiental, de licenciamiento ambiental, de revisiones, todo lo que significa la imposibilidad de que sectores más vulnerables participen. Bueno, este proceso lo que va a hacer es va a poner una buena base para que eso suceda en cada uno de los países. Y además también va a impulsar el ejercicio de los derechos, ¿no? Porque claramente los sectores más rezagados son los que más dificultades tienen, y ahí entonces mecanismos como los de acceso a la justicia, lo vamos a ver muy brevemente en esta presentación, o la idea de la cuestión de los defensores ambientales, vamos a tener una presentación en particular, va a ayudar mucho a esto. Y en esto, sin duda, la participación del público ha sido determinante. Voy a ir un poquito más adelante. Esta foto representa al público en una de las sesiones, de las tantas sesiones que hubo en este proceso, y diría que los aportes del público al acuerdo han sido importantísimos. En particular, en primer lugar, y como representante del público, hubo todo un aprendizaje del público y un aprendizaje de los países para relacionar 2 partes que habitualmente no confluyen de manera directa en una negociación internacional. El público tiene presencia en negociaciones internacionales como veedor, la posibilidad de hablar 5 minutos, la posibilidad de presentar propuestas, pero ya integrarse dentro de un comité de negociación es una cosa muy diferente. Hay que acercar las posiciones, hay que crear confianza, hay que ir sabiendo que lo que el público tiene para aportar es algo que el proceso necesita, y entonces eso es una cuestión que lleva tiempo. Si uno lo mirase en perspectiva, miramos la película del Acuerdo de Escazú, diríamos que al principio era muy difícil la negociación, de hecho se discutía sobre cómo participaba el público y nada más, y después en términos crecientes o en un gradiente diríamos que fue mejorando paulatinamente con el avance del proceso y del acuerdo. Y si uno lee el acuerdo con ese prisma, va a ver que va a encontrar mejores aportes de calidad en la última parte del acuerdo, que es donde el público finalmente pudo incorporar ese tipo de acuerdos, que al principio.
En términos de acceso a la información, participación y justicia, yo le daría una especie de gradiente creciente en que se mejoró mucho en los últimos temas y algunos quedaron en el tintero los primeros. Pero en este sentido quiero puntualizar. El acuerdo con la participación del público logró consolidar la idea de la integración de derechos humanos y ambiente, y esto lo destacó el mismo John Knox, el relator de Naciones Unidas, donde dijo que este es un acuerdo de real sustancia a nivel internacional y que incorpora a los defensores en temas ambientales. Se incorpora los principios centrales de la defensa del ambiente y de los derechos humanos en este sentido, y los modernos instrumentos del derecho ambiental. Si repasamos un poco lo que significa lo que acaba de plantear Valeria, en participación temprana en los procesos de toma de decisiones, participación en procesos no solo de licenciamiento, sino de revisiones de las licencias ambientales, lo que significa los estándares de participación, qué se tiene que tener en cuenta para que evaluar si una participación es adecuada o inadecuada, los instrumentos de acceso a la justicia, los principios, y yo me voy a detener un minutito en ellos porque es muy importante, porque esto hace avanzar realmente el derecho ambiental. Creo que hay un gran aporte en este sentido y hay que reconocerle al público eso, y hay que reconocer a los países también la posibilidad de aceptar estas cuestiones, aún con las dificultades políticas de cada uno de los casos. La participación del público en todo el proceso es un ejercicio virtuoso, y me parece que es bueno mirarlo hacia el futuro, mirar que otras convenciones, otros procesos pueden incorporar al público como una herramienta de crecimiento y de apoyo virtuoso a los procesos, y no como una herramienta de obstaculización. Y eso me parece una buena manera de plantearlo. Si miramos, 2 o 3 cositas voy a ver sobre el acuerdo, ¿no? Los principios. Me voy a poner en alguno de ellos: transparencia y rendición de cuentas. Un principio enunciado de esta forma es central para la posibilidad de revisar políticas públicas. Es la posibilidad de establecerlo como una idea rectora dentro del acuerdo, y me parece central y que es bueno incorporarlo a los temas ambientales y derechos humanos. El principio de no regresión, enunciado como no regresión. Muchas de nuestras legislaciones tienen enunciado y planteado, incorporado el principio de progresividad, pero no el de no regresión. Y acá hay un reconocimiento al principio de no regresión como algo central en este sentido, y que va a permitir en temas ambientales evitar la vuelta atrás de legislaciones, de procesos ambientales, de establecimiento de políticas ambientales. En nuestro país, en Argentina, por ejemplo, son muchas las iniciativas que tienden a dejar sin efecto áreas protegidas porque están degradadas. Entonces, esto se da habitualmente, y muchas otras cuestiones más. La ratificación del principio preventivo y del principio precautorio, como un tema rector en la cuestión ambiental y fundamental. La equidad intergeneracional, a nosotros no nos llama la atención en Argentina porque lo tenemos incorporado en la Constitución, muchos otros países no lo tienen. El principio pro persona, que es un elemento también destacado que unifica ambiente con derechos humanos. Y algún principio que nos quedó en el tintero y no lo pudimos incorporar, pero lo quiero plantear porque esto, lo ha dicho Valeria, es un piso y no un techo, que es el principio pro natura o pro ambiente. Me parece que por eso también hay que seguir trabajando. En términos de acceso a la justicia, 2 cositas voy a señalar solamente, para no irme mucho más del tema. Una de ellas, los órganos y los procedimientos que establece el acuerdo y las medidas para facilitar el acceso a la justicia. Están puestas en rojo allí. Y quiero, antes que eso, decirles en este punto, en el artículo 8, el 8.3, lo quiero destacar, porque si uno mira el antecedente que tiene este acuerdo, que es el proceso de Aarhus, el proceso de Aarhus plantea el acceso a la justicia como una idea de permitir la justicia en casos de denegación de información o de problemas o de obstaculización de la participación. Sin embargo, este acuerdo lo que establece es un acceso a la justicia para todas las temáticas ambientales. Veamos la última parte. Se podrá acceder a la justicia, digamos, cada parte garantizará el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales contra cualquier decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el ambiente. Esto significa que estamos reconociendo el acceso a la justicia, como nosotros lo denominamos, por sí mismo, vale decir, ante situaciones de carácter que afecten el ambiente o normas ambientales. Y esto es un tema central que hace avanzar la agenda. Y para eso
hay cuestiones instrumentales que el acuerdo plantea. Uno de ellos, para nosotros en Argentina por lo menos importantísimo, órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en la materia. Ya hay países de América Latina que tienen digamos, tribunales ambientales, fiscalías especializadas. Argentina no lo tiene y esto es un avance importante para muchos países también. Y me voy a detener acá en procedimientos que tengan que ver con ser efectivos y oportunos y sin costos prohibitivos. Esto es ir poniendo la lupa en los temas que obstaculizan el acceso a la justicia, muchos de ellos tienen que ver con los costos. La legitimación activa amplia, que es un elemento central, con las particularidades, por supuesto, que están enunciadas en el acuerdo, que es de conformidad a la legislación nacional, pero nosotros creemos que este es un proceso que va a ir abriendo claramente cada vez más la posibilidad de que la gente pueda acceder a la justicia. La necesidad o la posibilidad de poner medidas cautelares, esto es la necesidad de hacer elementos, efecto preventivo del ambiente, que es la regla de oro del derecho ambiental, es necesariamente la prevención. Y al final, por supuesto, ya lo mencionó Valeria, la carga de la prueba, mecanismos de ejecución oportuna de la sentencia, yo creo que esta es la parte central. Ya cuando hablamos de acceso a la justicia ambiental no se trata de incorporarse a un proceso, sino ver qué se hace después con las sentencias que emiten los jueces, cómo las implementamos. Y al final, en el G, yo diría que ahí está una de las grandes novedades, ¿no? Enunciar mecanismos de reparación, tales como la restitución, al estado previo al daño, la restauración, compensación, pago de sanciones económicas, satisfacción, garantías de no repetición, atención a personas afectadas a instrumentos financieros para apoyar la reparación. Esto nos da un panorama de gran apertura que aún países con muy buena legislación y muy buena jurisprudencia no tienen siquiera incorporados muchos de estos elementos enunciados en el inciso G. Es decir, que acá tenemos abierta una buena posibilidad. Bueno, dicho esto, estos son los pasos que siguen, esto está dicho ya en varias cuestiones, me voy a quedar finalmente con plantear qué podemos hacer desde la sociedad civil, y ahí tenemos la página de la CEPAL. Lo primero que deberíamos hacer como parte de la sociedad civil es inscribirnos en el proceso, aumentar la masa crítica, la masa de gente que pueda seguir y establecerse dentro del proceso. Para eso es muy fácil, hay que ir a buscar en Google principio 10, CEPAL principio 10, y inscribirse en el proceso, es lo primero que uno debería hacer. En segundo lugar, ejemplos como este, el conocer el acuerdo, webinars, eventos, mecanismos de conocimiento, todo lo que se pueda expandir el conocimiento es muy importante, a renglón seguido difundirlo, por supuesto, impulsar que cada uno de nuestros países lo ratifiquen. En el caso de la Argentina necesita ratificarse por medio del Congreso de la Nación, Argentina lo ha firmado y necesita ratificar, y además nosotros la semana que viene estamos ya haciendo un evento junto con la Cancillería y participando allí para promocionar el acuerdo de Escazú, y al final, por supuesto, utilizarlo. Y la utilización de esto significa la necesidad de que ese piso sea cada vez, tenga un techo cada vez más alto, es decir, se incorporen mecanismos, y también el público se incorpore a todas las instancias, digamos, de gestión de este acuerdo. El acuerdo va a tener una conferencia de las partes con participación del público y va a tener un comité de cumplimiento con participación del público. Y lo que sea de este acuerdo va a depender de cuánto el público pueda lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Me olvidé decir antes que, por supuesto que hay un espacio para formular preguntas o comentarios. La idea es que estos se hagan a través de la ventana del chat. Hay una primera pregunta de Catarina Astudillo. Ella consulta si la participación del público que mencionabas es la primera vez que se hace. La participación del público en un acuerdo, este es el primer acuerdo regional de este tipo, sí, en América Latina y el Caribe sí, en el acuerdo de Aarhus ya tuvo participación del público. Este acuerdo es hermano del de Aarhus, de alguna forma, y tomó esa idea. Lo que pasa es que el proceso de Aarhus fue un proceso para consolidar la democracia luego de la caída del muro de Berlín, en lo que era Europa, que era Europa del Este, digamos, y tenía esa finalidad. Este tiene una finalidad distinta, este tiene una finalidad de consolidar los derechos de acceso vinculados al ambiente, y es la primera vez que sí hay este tipo de participación del público dentro del acuerdo. Me parece que es un buen ejemplo para los que siguen. Gracias, Andrés. Hay otra pregunta para
Cualquiera de los dos, me imagino. Es cierto, pregunta Natalia, si es cierto que el acuerdo reconoce competencia a tribunales internacionales. Valeria. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, mencionar que la verdad es que el órgano de cumplimiento del acuerdo, como bien lo decía ya Andrés, es el mecanismo de facilitación y cumplimiento, ¿verdad? Y este es un órgano no contencioso, no judicial y de carácter facilitador. Y en la experiencia que se tiene con la Convención Hermana, la Convención de Aarhus, es ahí donde debieran resolverse las cuestiones propias relacionadas con el cumplimiento de este acuerdo. Ahora, dicho eso, este acuerdo, como todos los acuerdos multilaterales ambientales, ¿verdad?, tiene una cláusula estándar de solución de controversias, que está contemplada en el artículo 19, y esta cláusula que como digo, es estándar y está presente en todos los acuerdos multilaterales ambientales, y plantea la posibilidad que en caso de controversia, ¿verdad?, como primera medida, los estados que se enfrenten en esta controversia, ¿verdad?, se esfuercen por resolverlos por medio de la negociación o de cualquier otro medio que consideren estos países aceptables, pero también abre la posibilidad, cuando así lo establezcan las partes, ¿verdad?, nadie puede ser obligado a ello, ¿verdad?, a someter la controversia ya sea a la Corte Internacional de Justicia o al arbitraje. Pero ahí quiero ser muy clara, no existe una obligación de someterse a la Corte Internacional de Justicia, y además me gustaría agregar que en los 20 años de la Convención de Aarhus, la verdad es que esa cláusula de solución de controversias nunca se ha utilizado, porque este, como ya decíamos, es un acuerdo que fundamentalmente establece obligaciones entre los estados con sus propias sociedades. Y por lo tanto, ¿verdad?, los temas que deberán resolverse son temas de cumplimiento de estas disposiciones, y que para eso se ha establecido este comité de facilitación y cumplimiento. Sí, si me permiten agregar, me parece que uno de los temas que el público está observando tiene que ver con qué puede hacer el público en relación a los países. Y es ahí donde quizás Valeria lo que planteaba es solución de controversias entre países, y aquí estamos hablando de país, el público de cada país en relación a su país, si en realidad va a poder elevar quejas a este comité de cumplimiento. Hoy por hoy, esa fue una de las peticiones que planteamos desde el público en el momento de la negociación. Eso no fue incorporado en el acuerdo, pero sí la participación del público y lo que se puede hacer a partir de que el acuerdo entre en vigencia. Una vez que el acuerdo entre en vigencia, tendrá que desarrollar su propia dinámica y podrá ir modificando o estableciendo mecanismos de funcionamiento en el comité de cumplimiento, y una de las aspiraciones del público es que se puedan tomar directamente las denuncias y las propuestas del público en el comité de cumplimiento. Gracias. Por ahora no hay más preguntas en el grupo, mientras otros participantes tal vez pueden pensar en... hay una más. Dice Catalina que inscribirnos en CEPAL como público es factible actualmente justamente para denunciar. Eso es un comentario que ella hace. Una de las motivaciones para abrir este espacio fue precisamente en la línea de lo que señalabas tú, Andrés, es poder aportar con un espacio para el conocimiento de este acuerdo, básicamente. Y me gustaría un poco hacer una reflexión en torno a eso y también saber cómo lo ven ustedes, que han estado muy involucrados en todo el proceso. O sea, intentando explicarnos por qué el acuerdo no es particularmente conocido por un público amplio, digamos, aun cuando tiene o sea, puede ser tan transformador en el trabajo que se viene desarrollando para las transformaciones más estructurales en las que muchas organizaciones y personas están
están involucradas. Entonces, buscando alguna explicación para ello, no sé si esto tendrá que ver con el hecho de que en general los acuerdos, las grandes convenciones, desde la sociedad civil no entendemos ni vemos con claridad cuál es la bajada que tienen en el trabajo más concreto y más del día a día que desarrollamos. No sé si esa puede ser una explicación al hecho de que no se conozca en profundidad de qué se trata, como digo, a pesar de de la inmensa relevancia que puede tener. Entonces esa es una reflexión que abro y para compartir con ustedes. Y por otra parte, creo que sería súper interesante para muchos entender y saber cuáles son las herramientas con las que podemos contar para apoyar desde la sociedad civil este impulso a que el acuerdo se ratifique por parte de aquellos países que ya han firmado, y muy particularmente también que este acuerdo se firme por aquellos países que ni siquiera han dado ese paso. Yo, viendo la lista de países que ya han firmado el acuerdo, hay países que tienen enormes problemas en todos los ámbitos que aborda este acuerdo, como Guatemala y México, por ejemplo, que me llaman particularmente la atención y que sin embargo han dado este paso en hacer esa firma. Y sin embargo hay otras naciones que realmente habríamos esperado una firma súper rápida y expedita, y eso no ocurrió. Entonces, ¿qué podemos hacer para presionar en ese sentido desde las herramientas que tenemos en la sociedad civil? Bueno, empiezo yo por el tema de esta última pregunta. Bueno, cada sociedad tiene su propia dinámica. En el caso, digamos, de Argentina, está más facilitado el tema porque Argentina, ya ha firmado el acuerdo, ha tenido una participación bastante, yo diría, proactiva en el proceso de la negociación. Argentina está también en un proceso de ingresar a la OCDE, a la OCDE, cosa que lo va a vincular con muchas de las herramientas del acuerdo, y el acuerdo puede ser un buen elemento para también ingresar a ese selecto club de la OCDE. Ha impulsado las estrategias de gobierno abierto, y entonces estas cuestiones están un poco en línea con esa idea que el gobierno va a plantear. Ahora bien, esto es lo que plantea el gobierno. El acuerdo tiene que ir al Parlamento, y en el Parlamento hay muchas opiniones diversas. Lo primero que tenemos que hacer es hacerlo conocer al acuerdo. Nosotros hemos impulsado mucho la participación del público en Argentina, es uno de los países que más gente tiene inscrita en el proceso, pero así todo, todavía es un acuerdo que no se sabe de qué se trata, y mucha gente lo ve como digamos, ajeno a lo que puede llegar a sucederle a sí mismo. Nosotros, en este sentido, estaremos impulsando todos los mecanismos para hacer conocer esto en el Congreso. Me parece que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, empezar con muchos trabajos de capacitación, de fortalecimiento de capacidades y de conocimiento. Y después, bueno, el texto, yo soy digamos, desde el punto de vista de mis funciones, yo trabajo mucho con las herramientas jurídicas, y creo que lo más importante es su utilización. Nosotros podemos enunciar mucho esto, pero en la medida que no lo podamos utilizar, nunca va a ser parte de nuestras acciones y de nuestras herramientas, así que cuanto antes podamos ratificarlo, más rápido vamos a poder utilizarlo como herramienta. Me parece que esta es la fortaleza del acuerdo. Gracias, Andrés. Me gustaría también profundizar sobre la pregunta que has planteado, Magdalena, pero antes de eso hay una pregunta que hacen en el chat que dice, ¿este acuerdo ya entró en vigencia? No. Quiero decir que el acuerdo se abrió a la firma de los países, y como bien decía Andrés, para entrar en vigor debe ser ratificado por 11 estados, o sea, 11 estados deben realmente vincularse formalmente con el mismo, y los procedimientos para ello varían en cada estado. En muchos países de América Latina eso implica que una vez firmado el tratado deberá ser ratificado también en los parlamentos. Entonces, decir que hoy día hay 15 países que han manifestado su compromiso con este acuerdo,
¿verdad? Muchos otros están en camino, pero este acuerdo entrará en vigor y será, digamos, vinculante para aquellos países que así lo han decidido cuando sea ratificado por 11 estados. Y respecto de lo que planteabas, Magdalena, es un tema interesante porque es verdad que es difícil para quienes trabajan en el ámbito local poder ver con claridad cuál es el aporte concreto e inmediato, ¿verdad?, de los tratados multilaterales ambientales, de los tratados internacionales. Pero creo que hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, podemos ver que la adopción del acuerdo, la entrada en vigor del Acuerdo de París, ha gatillado la creación de leyes de cambio climático en muchísimos países de nuestra región. Y el establecimiento de esas leyes implica no solo una obligación, sino que también implica un aparataje, ¿verdad?, de presupuesto asignado para el cumplimiento de esa ley. Entonces, efectivamente, los acuerdos multilaterales ambientales permiten dotar de herramientas a los estados y a sus sociedades para avanzar en aquellos temas que como sociedades hemos identificado como esenciales para el desarrollo sostenible. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene este acuerdo, ¿verdad? Este acuerdo nace de un reconocimiento de los estados, de los avances, pero también de las dificultades y de la voluntad de avanzar de manera concertada, proactiva, mancomunada en, ¿verdad?, la armonización de las políticas, leyes y prácticas en estas materias. Bien, muchas gracias, Valeria. Lamentablemente vamos a tener que ir cerrando el webinar para cumplir con los tiempos y que también ustedes puedan ir a sus otros compromisos. Queremos desde Gaia agradecer inmensamente la voluntad de Valeria y de Andrés de estar en este espacio. Hemos tenido alrededor de 20 participantes y nuestro plan es, con la base de datos que tenemos, también continuar aportando en la mejor comprensión y en los alcances que este acuerdo puede tener para la región. Nuestro compromiso como Gaia desde América Latina en particular es como digo, apoyar ese proceso, porque entendemos que todos los elementos que están en este acuerdo están directamente relacionados con la posibilidad de que también nuestro trabajo y nuestra labor sea más efectiva. Así que nuevamente agradecerles su presencia, su participación y su enorme aporte a quienes participaron también en el webinar y por todos se quedaron hasta el final, así que eso es una gran cosa. Y les envío un gran abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación y reiterar el llamado a inscribirse en el mecanismo público regional. Muy bien. Muchas gracias también por la invitación. A los que están en Buenos Aires, Argentina, el próximo miércoles 24 hay una actividad abierta en la Cancillería Argentina sobre el Acuerdo de Escazú. Están todos invitados. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos.